Señor, te miramos a ti, Padre amado. Nada nos abruma cuando ponemos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe. Nada nos detiene, porque tú eres nuestro buen pastor. Tú eres nuestro sustento, Señor, y hoy podemos cantar. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte y conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me abrumará. Quiero verte, conocer tu voluntad. Al mirarte a ti, nada me faltará. Quiero verte y hacer tu voluntad. Mi fuerza eres tú, Señor. Mi escudo eres tú, Señor. Mi roca eres tú, Señor. Por siempre te amaré, mi refugio, Dios.
y díselo. Aleluya a nuestro Rey. Aleluya, aleluya a nuestro. Oh, aleluya a nuestro Rey. Por siempre tú eres Rey. Aleluya. 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 Levantamos a ti adoración. Levantamos a ti nuestro incienso. Día y noche mi incienso subirá. 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 Día y noche mi incienso. Digno eres tú, Señor. Y digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti y todo es para ti. Tuya es la gloria. Digno eres, digno eres, digno eres tú, Señor. Digno eres y digno eres tú, Señor. Porque todo es de ti, todo es para ti. Tuya es la gloria. Y noche mi incienso subirá. Día 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 y noche mi incienso subirá, subirá. Día y noche mi incienso subirá. Día y noche mi incienso subirá. Se levanta el mejor perfume de adoración de su iglesia. Se levanta, se levanta. Damos toda gloria y honra al Rey de Reyes. Eres Alfa y Omega. Te adoramos hoy, Señor.
eres alfa y omega. Eres alfa y omega. Te adoramos hoy, Señor. Tú eres digno de alabar. Díselo, eres alfa, eres alfa. Eres alfa y omega. Te adoramos hoy, Señor. Eres digno de alabar. Dale la gloria, y donde estás, exáltale. Y te ser exaltado. Te damos, te damos, te damos, te damos gloria y honra. Y te adoramos, y te adoramos. Oh, tú eres digno de Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso tiempo. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Prepara tu corazón para este corto momento donde podemos escuchar la palabra de Dios, donde podemos escuchar qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Los que están en familia, pues yo creo que va a ser un buen momento, un buen tema para podernos despertar en nuestro corazón el deseo y la búsqueda cada día de poder caminar en familia. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a entrar de lleno en la palabra. Yo quiero hablarles hoy. Quiero tocar algunos puntos importantes, pero quiero hablarles sobre la importancia de levantar un altar familiar en nuestra vida, ¿sí? Un altar familiar en casa. Y algo que tenemos que empezar a ver nosotros en este tiempo es que como cristianos, nosotros tenemos una vida llena de demandas. Algo que a veces no logramos entender es que como cristianos nosotros tenemos que avanzar, tenemos que tener ciertas disciplinas en nuestra vida. La disciplina de estudiar la palabra, la disciplina de meditar en ella, la disciplina de orar, la disciplina de ser un adorador. Nosotros tenemos que entender que muchas de estas cosas nos van a ayudar para que nuestro crecimiento espiritual avance. Pero si no ponemos en práctica ninguna de estas disciplinas en nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual se va a ver menguado o va a decrecer o se va a detener. Y una de las características que el cristiano tiene que tener es que el cristiano tiene que crecer, el cristiano tiene que llegar a un nivel de madurez para poder entender a la persona de Cristo. Entonces, en este tiempo, yo creo que este año 2021 va a ser un año de muchas demandas espirituales y que vamos a comenzar a entrar de lleno al estudio de la palabra
vamos a estar dando fuertes señalamientos de la importancia para que podamos alcanzar la estatura que el Señor quiere. Yo creo que muchas veces nosotros necesitamos esa presión, necesitamos que se pueda despertar en nosotros la necesidad verdadera de buscar al Señor, la necesidad verdadera de entender qué es lo que el Señor quiere. Así que entender esto es bien importante para estos tiempos, ¿verdad? Los cristianos tenemos demandas, hermano. Nosotros muchas veces por tener una vida mediocre cristiana, por tener una vida cristiana que no es agradable al Señor, es que muchas veces nos desconectamos y nos apagamos. Muchas veces no, yo siempre lo repito y se lo digo a la gente no crece solamente con el servicio al Señor. El servicio no santifica a nadie y muchas veces podemos estar sirviendo al Señor. Podemos ser buenos líderes, podemos ser buenas personas sometidas, pero si no le entregamos un tiempo a la disciplina de estudiar la palabra, de meditar, de orar, de adorar, lo que hablamos hace unos minutos, no vamos a crecer y no nos vamos a desarrollar al nivel que el Señor quiere. Siempre lo hablo y lo digo antes de entrar de lleno a lo que el Señor quiere hablar en este día, pero todas aquellas personas que oran, todas aquellas personas que se mantienen leyendo la palabra, estudiando, son personas que van a evidenciar en su vida un crecimiento espiritual, porque fundamentarte en la palabra, meterte en su presencia, te van a dar crecimientos que muchas veces la gente no se percata, pero luego te vas a ir descubriendo lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Dios está haciendo en tu casa, lo que Dios está haciendo en tu familia. Entonces es bien importante poder desarrollarnos en esta área. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice la palabra de Dios: así que hermanos, Romanos capítulo 12, 1 y 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire qué interesante, pues, porque quiero hablarles del altar, quiero hablarles de que tenemos en este tiempo que levantar un altar familiar en nuestra casa, un altar familiar en nuestra vida, pero también nosotros tenemos que levantar un altar en nuestros corazones. Y dice la palabra, el apóstol Pablo habla a la carta de los Romanos, dice: así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces Pablo está hablando de nuestros cuerpos, miren, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, una de las características de nuestro culto racional es que nuestros cuerpos estén santificados delante de Dios, es que nos apartemos del pecado, es que nos apartemos de todo aquello que a Dios no le agrada y agrademos a Dios con lo que no tenemos que hacer. O sea, entender esto a veces agrademos a Dios con lo que no es bueno, dejar de hacer lo malo en nuestra vida y todo lo que no es bueno hacerlo a un lado y avanzar en las cosas buenas que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, cuando vemos nosotros la palabra es bien clara y nos marca, dice: mire, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a este siglo. O sea, uno de los problemas más grandes que tenemos muchas veces como cristianos es que nos conformamos a nuestro estilo de vida, es que nos conformamos a nuestro círculo, es que nos conformamos a lo que estamos viviendo, es que nos conformamos a lo que el mundo nos expone, es que nos conformamos a todo lo que está sucediendo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, yo quiero decirle a la gente que nos ve que podamos entender verdaderamente lo que ahora mismo está pasando en el mundo. Todas las confrontaciones que hay a nivel general, yo quiero motivar y siempre le digo a la gente: no se quede con la información que usted ve en los telenoticieros, porque desde hace un tiempo para acá los telenoticieros están vendidos a élites mundiales, están vendidos a organizaciones enfocadas al sistema globalista. Entonces, si usted se queda con la información que le están dando los medios locales, usted se va a llevar la sorpresa que va a empezar a ser engañado. Y hay mucha gente que ya tiene su corazón amargado, que tiene su corazón asustado, que tiene su corazón confundido a causa de estar escuchando lo que los medios nos exponen. Pero tenemos que indagar más, indague, investigue muchas de las cosas que a veces nosotros no nos percatamos que ya están sucediendo, pero que el enemigo se encarga de camuflajearlas para que nosotros no podamos ver, no podamos conocer la verdad. Por eso, mire, el apóstol Pablo dice que no nos debemos de conformar a este siglo. O sea, nosotros no podemos conformarnos
con lo que vemos en las noticias, no podemos conformarnos con lo que los periódicos nos dicen, no podemos conformarnos con lo que los sistemas del mundo están queriendo traer a nuestras vidas, no podemos conformarnos con con la información que nos dan. Nosotros tenemos que mantenernos cambiando nuestra manera de pensar y nuestro entendimiento. Mire, sino transformados por medio de la renovación. O sea, debemos de renovarnos constantemente en el entendimiento para que comprendáis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el apóstol Pablo comienza diciendo acá la importancia de presentar vuestros cuerpos en sacrificio, ¿sí? Y cuando hablamos de sacrificio, tiene que ver con altar, porque no hay ningún altar donde no se presente un sacrificio. Y entender esto, entonces, va cobrando sentido para nuestra vida, porque eso nos enseña que la importancia que nosotros debemos de tener, de entender lo que significa un altar, la importancia que debemos de conocer que hoy que estamos en el tiempo de la gracia, porque a lo mejor alguien puede decir, hermano, pero eso de los altares era para el Antiguo Testamento y ahora ya estamos en el Nuevo Testamento y esto ya no está vigente. Pues es importante entenderlo, pero para poder entenderlo tenemos que ir un poquito, porque es solo una pequeña breve introducción al Antiguo Testamento de lo que era un altar para poder entender verdaderamente cómo es que funcionan los altares. Y que hoy en este tiempo, qué es lo que Dios nos está hablando y qué es lo que yo le quiero dejar en este tiempo para que usted pueda verdaderamente avanzar en su vida cristiana, avanzar en su llamado, avanzar en su asignación, avanzar en su crecimiento espiritual. Porque la gente muchas veces lo que menos hace, y lo hemos hablado, es leer la palabra, santificarse, meterse a la presencia de Dios, adorar, alabar. Son cosas que muchas veces no los hacemos, ¿sí? Y a veces no logramos entender muchas cosas en nuestra vida. Nuestra vida cristiana, hermano, va evolucionando, va avanzando, va creciendo y nosotros vamos avanzando. Yo quiero que usted pueda entender algo. No se trata de que a veces creamos que somos más que otros por llevar 20, 30 años de ser cristiano. Porque a veces yo lo he dicho, hay gente que tiene 20, 30 de ser cristiano, pero ni siquiera ha conocido al Señor. Y tal vez hay gente que tiene 5 años de ser cristiano, pero ha logrado crecer y avanzar hacia la madurez en muchos aspectos. Entonces, no se trata a veces de competir, ni se trata a veces de alardear, se trata de poder entender verdaderamente que sí hay gente que ha crecido, ¿sí? ¿Sabe cómo funciona esto cuando lo vemos? Es como los padres que tenemos hijos de 20 años, por ejemplo. Si los que tenemos hijos de 20, 21 años, vamos a poder entender porque tenemos ya casi 2 décadas de tener a nuestros hijos y hemos ido aprendiendo de nuestros errores como padres, nuestros aciertos. Hemos pasado momentos de enfermedad con nuestros hijos. Entonces es fácil. Y tal vez hay gente que está comenzando en la vida cristiana y es como que tuviera un bebé de 1 año. Está alegre, está emocionado, está aprendiendo en este tiempo su vida cristiana. Pero eso no es para desanimarse. Lo que yo le quiero decir es que hay gente que puede avanzar y puede crecer si verdaderamente logra entender lo que la palabra nos está hablando. Entonces cuando vemos nosotros no debemos de conformarnos a este siglo. Este siglo, hermano, vamos a empezar a ver un montón de circunstancias que nos van a llamar la atención. Ya están pasando a nivel de América, a nivel de Europa, muchas cosas que están conmocionando. Esta semana me parece que hubieron un montón de protestas a nivel mundial en Europa. Países se han levantado a protestar en contra de la contingencia, de los encierros. Y hay tanta cosa que se oye, pero yo creo que más que escuchar eso debemos de entender qué es lo que está escrito en la palabra, qué es lo que Dios ya habló. Y que este es el tiempo en el que vamos a tener que estudiar. Si estudiaba usted la palabra unos 20 minutos, ahora va a tener que estudiarla 1 hora. Si estudia 1 hora, va a tener que ser 2 y así sucesivamente, porque es importante poder crecer en el entendimiento de lo que Dios está haciendo. La palabra de Dios tiene toda la información. La Biblia nos enseña y nos da muchas cosas profundas. Y debemos en este tiempo de profundizar aún más en ellas porque el Señor está hablando y Él va a comenzar a hablar. Recuérdese que una de las promesas de Joel y una de las promesas también que lo encontramos en Hechos es que cuando Pedro se paró en el pórtico, declaró la palabra de Joel: en los posteros días nuestros ancianos soñarán sueños, nuestros jóvenes profetizarán. Y algo bien importante es que Dios está trayendo sueños a muchas personas, sueños de revelación, sueños proféticos que a veces no le ponen mucha importancia a las personas, pero Dios está hablando, hermano. Y eso nos hace entender que debemos de mantenernos apercibidos y debemos de mantenernos firmes porque ya no podemos estar divagando en las cosas de Dios. Ya no podemos estar dudando si Dios es real. Ya no podemos estar tambaleando que hoy estoy bien delante de Dios, pero mañana estoy mal delante de Él. Hoy estoy espiritual, pero mañana estoy carnal.
hoy estoy buscando de Dios y mañana estoy perdido en muchas cosas. Yo creo que este es el tiempo verdaderamente de fortalecernos en Él, y por eso quiero hablarte de un altar, de que es el tiempo de levantar un altar familiar en nuestra vida, de levantar un altar en nuestra vida, de levantarle un altar al Señor de adoración para que podamos avanzar hacia donde Él quiere. Mire, ¿qué significa un altar? Mire, altar significa lugar de sacrificio, ¿sí? Yo lo estoy resumiendo, hoy no voy a darle una enseñanza tan teológica, pero sí con ciertos fundamentos bíblicos, porque es algo vago, pero es con fundamentos bíblicos para que usted me pueda entender. Yo lo que quiero es que usted pueda entender lo que el Señor está hablando. Entonces, altar significa lugar de sacrificio. Si usted está en casa con sus hijos, con su esposa, repita, lugar de sacrificio. El propósito principal del altar, mire, era establecer y mantener una relación de pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Cuando Dios le establece un altar y cuando entra la ley mosaica en función, una de las características del altar era mantener un pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Ahora, un pacto conllevaba una relación, ¿sí? Un compromiso. Entonces, entender todo esto es bien importante. Éxodo 20:24 dice: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Mire, otra vez, altar de tierra harás para mí, mire, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, de ovejas y de vacas. Ahora, entonces entender que el altar era un lugar de sacrificio, ¿sí? Donde se sacrificaba, mire, una ofrenda, se sacrificaba algo para Dios, mire, que donde hubiera derramamiento de sangre, ¿sí? Porque la sangre es una interfase para comunicarse con Dios, mire, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, ¿sí? Entonces, cuando se levantaba un altar, había una relación con Dios. Por eso usted encuentra en la Biblia hombres, profetas, jueces, que levantaron altares a Dios y siempre presentaron una ofrenda. Repita conmigo, sacrificio, porque toda ofrenda conlleva un sacrificio. Y entender esto es bien interesante, porque podemos encontrarnos que cuando Gedeón se encuentra con el ángel de Jehová, Jueces 6, nos habla la palabra que Gedeón, luego de hablar con Dios y que Dios le dice, pues ve con esa tu fuerza, usted ya se sabe la historia posiblemente, la mayoría, dice que Gedeón le dijo, espérame, se lo voy a parafrasear, voy a ir a traer una ofrenda y espérame hasta que regrese. Y dice la palabra que el ángel de Jehová le dijo, de aquí te esperaré. Y efectivamente Gedeón regresó, presentó una ofrenda que llevaba sacrificio, porque estaba en un momento donde dice la palabra que el pueblo de Israel empobrecía a causa de Madián. Y cuando presenta la ofrenda hay un sacrificio, pero dice la palabra que todo sacrificio y todo altar Dios siempre lo recibe con agrado. No se queda ningún altar sin respuesta. Entonces dice la palabra que Dios recibió con agrado la ofrenda que Gedeón presentó. Entonces tenemos que entender que el altar es importante en nuestra vida, ¿sí? Hubiera querido hablar, pero he hablado en algunos casos y me gusta mucho hablar de Abraham, porque yo siempre digo, antes de llamarse el padre de la fe, yo creo que en medio de todos sus procesos y todas sus pruebas, Abraham, yo le llamaría el hombre el padre de la obediencia y el padre de los altares, porque Abraham él levantó muchos altares y también eso tiene mucha connotación. Pero hoy yo te quiero decir la importancia del altar, lo vamos a encontrar a lo largo de la palabra. Y dice la palabra de Dios, mire, altar de tierra es para mí y sacrificarás sobre él holocaustos y ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, te bendeciré. O sea, es toda ofrenda, repita conmigo, toda ofrenda entregada con sacrificio, repita en su casa, toda ofrenda entregada con sacrificio tendrá como recompensa una bendición. Entonces, entender esto es bien importante para lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Ahora, mire, la ofrenda traída al altar debe de ser voluntaria. Y para poder entender el altar, tengo que hablarte un poco de la ofrenda. Y no te preocupes, no vamos a pedir ofrendas especiales, pero sí es importante que podamos entender la importancia que esto conlleva, ¿sí? Es importantísimo. Hoy por hoy mucha gente menosprecia las ofrendas, por ejemplo. Ahora que comenzó la pandemia, a veces me da miedo hablar porque hay gente que cree que estamos hablando por una o dos personas. No, ahora que comenzó la pandemia hay gente que no ofrenda, por ejemplo. Porque estamos en línea, no ofrenda. Si hay servicios presenciales, algunos medio ofrendan.
Pero tenemos que entender que el Señor dejó varios principios financieros en el reino, que son principios, no son ni de la ley y no tienen nada que ver con cosas implementadas por los hombres, sino son principios que funcionan. Entonces la ofrenda es uno de ellos, pero hoy no te voy a hablar en la ofrenda desde el punto de vista de pedirte una ofrenda. Quiero que entiendas la importancia del altar. Levíticos 1, del 2 al 4, dice la palabra de Dios. Levíticos 1, del 2 al 4, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, o sea, ovejas, haréis vuestra ofrenda. Mire, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. Repite conmigo: macho sin defecto. Mire, ahora, de su voluntad lo ofrecerá, de su voluntad. Mire, perdone que le repita de esta manera. Pero es importante que podamos entender la palabra, porque fíjese que muchos de los fundamentos de principios que se implementaron en la ley mosaica, pero que siguen vigentes todavía, porque mucha gente, este es un debate que algunos se ponen a contradecir y ponen a decir: no, eso de la ley ya no está vigente. Disculpe, la ley tiene principios que todavía están vigentes. Hermano, ¿y cómo es eso? No matará, sigue vigente. Si usted mata, es un asesino. No robará, sigue vigente. Si usted roba, es un ladrón. Y así sucesivamente. O sea, hay principios que siguen vigentes, y la ofrenda, el diezmo, son cosas que están vigentes porque son principios que Dios estableció. Ahora, sin embargo, eso fue lo que Dios implementó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera bendecido delante de Dios. Y mire, vuelvo a leer otra vez Levíticos 1, del 2 al 4. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno, ovejuno, haréis vuestra ofrenda, dice. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, macho sin defecto. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Repita conmigo: de su voluntad. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, ahora pues, miren, pues, la ofrenda tenía que ser voluntaria, ¿sí? Se ofrecía voluntaria, o sea, la ofrenda no es impuesta. Pero póngale otra vez atención, dice, mire, macho sin defecto le ofrecerá. Fíjese que en la palabra de Dios se recuerda que en Malaquías, lo voy a volver a repetir, creo que lo toqué la semana pasada, pero es importante poder enseñar esto. Se recuerda que en Malaquías dice la palabra que el pueblo está hablando Dios a través del profeta, y dice: robará el hombre a Dios, y vosotros toda la nación me habéis robado. Malditos sois con maldición, porque todos me habéis robado. Y el pueblo pregunta: ¿pero en qué te hemos robado, Señor? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Entonces, esto es una demanda bien fuerte, porque mucha gente cree que eso fue para el pueblo de Israel y ya no está vigente. Eso sigue vigente en nuestra vida. Y hay un montón de personas que, con tal de engañar a sus hermanos o con tal de justificar el no comprometerse con Dios, enseñan un montón de cosas bien tremendas, ¿sí? Que le prometo que vamos a enseñar sobre los principios financieros del reino, para que podamos verdaderamente también capacitarnos en esto, porque hay muchos pastores que les da miedo hablar del diezmo, de las ofrendas, pero creo que es importante enseñarlo, y a veces la gente no lo hace por ignorancia también. Entonces dice la palabra: macho sin defecto lo ofrecerá. Y entonces en Malaquías dice: ustedes me habéis robado todos. Entonces el pueblo dice: Señor, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Pero resulta, cuando usted va a ver la connotación completa del libro de Malaquías, resulta que la gente sí ofrendaba y sí diezmaba. Mire, pero Dios, ¿por qué cree que Dios en la palabra hace ¿cómo poderle decir? Marca esto bien interesante: macho sin defecto lo ofrecerá. Porque resulta que el pueblo de Israel, y esto es literal, pero que también tiene una connotación alegórica, si usted quiere, y también tiene una connotación espiritual. Literal, iban a traer una oveja, y la oveja tenía un ojo, solo un ojo, porque se había golpeado el ojo y había perdido un ojo, ¿sí? Llevaban un macho vacuno, una vaca, llevaban un toro, y ¿sabe qué pasaba? Cuando el sacerdote se da cuenta, tenía la pata quebrada. Y así
le pongo los ejemplos prácticos, vaya a leer la palabra. Entonces presentaban a Dios ofrendas, pero defectuosas. Y eso en el ámbito espiritual también tiene una connotación, porque muchas veces nosotros hacemos un altar, pero no hay una verdadera voluntad en nuestro corazón. Lo hacemos por imposición, lo hacemos por compromiso, lo hacemos por conveniencia, a veces lo hacemos para que la gente nos vea. Entonces mucha gente a veces no presenta ofrenda o presenta una ofrenda coja. A eso se le podría llamar ofrendas cojas, que cojean. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que presenta cosas que no tienen validez. Le pongo otro ejemplo práctico, rápido, para que pueda entender esto. Se recuerda cuando Jesús estaba frente del arca de las ofrendas. Eso fue Jesús el que lo dijo. Y dice la palabra que cuando empezaban todos a echar sus ofrendas, dice que Jesús estaba enfrente del arca de las ofrendas y él veía, dice la palabra, que todos echaban lo que les sobraba. Entonces, cuando se acerca la mujer aquella viuda que presentó una moneda, 2 moneditas blancas, que eran las monedas de menos peso y de menos validez, pero dice la palabra que presentó todo lo que tenía para vivir. Aquí se pone interesante la cosa, porque Jesús vuelve a tocar y dice: en verdad os digo que esta mujer ha dado todo lo que tenía, pero ustedes habéis dado de lo que les sobraba. Esa es una ofrenda coja, dar de lo que me sobra, cuando puedo preparar una excelente ofrenda de lo que no me sobra, sino de lo que conlleva sacrificio. Pastor, ¿y cómo sé cuánto es sacrificio? Yo no te puedo decir sacrificio. Para algunos, poder darle la mejor ofrenda a Dios, cantidad no te voy a poder decir, pero si querés manejemos un porcentaje. Para algunos, de su 100% de su sueldo apartan un 10% para ofrendas. Ese es su sacrificio, esa es tu ofrenda perfecta. Para otros podría ser el 20%, el 30%, el 40%, etcétera. O sea, no podemos, pastor, pero el diezmo es el 10%, ¿y cómo voy a dar otro 10% de ofrendas? Pues ahí es lo interesante, poder entender la importancia de los principios del reino. Yo solo le quiero decir algo a usted, y no, porque no estoy hablando de ofrendas, estoy hablando porque quiero que podamos entender lo que es el altar. Pero para poder hablar de altar tenemos que hablar de ofrenda, porque nosotros somos la ofrenda, ya va a ver. Entonces, nosotros acá, esto es bien interesante. O sea, yo no le puedo dar una cantidad, yo solo le puedo decir la ofrenda, su mejor ofrenda es la que conlleva un sacrificio recto delante de Dios. Entonces, podemos hablar que es relativo cuánto usted puede dar y cuánto yo puedo dar. Para mí poder dar mucho, para lo que para mí es mucho, para otro es nada, es poco. Lo que para otros es poco, para otros es mucho, ¿sí? Es bien relativo todo esto. Ahora, lo importante es entender que tu ofrenda a veces va a tener que doler. Tu ofrenda a veces va a tener que llevar un sacrificio, porque conlleva fe, conlleva el desafío de creerle al Señor. Hay mucha gente que a veces no logra entender esto. Entonces, mire, macho sin defecto. Entonces, estaba hablándole de que a veces presentamos ofrendas cojas delante de Dios, lo que nos sobra. Nos sacaron el billete. Me recuerdo que una vez estaba en la iglesia donde el Señor permitió que creciéramos. Me recuerdo que llegó un hombre, no voy a criticar a un hombre de Dios, pero estaba enseñando las ofrendas y fue bien violento y agarró la billetera de un hermano, se la quitó y todo lo que tenía el hermano lo agarró y lo metió en el alfolí. Y me recuerdo que el hermano se enojó, pero la pregunta es: ¿y por qué nos enojamos? ¿No se supone que siempre estamos esperando que Dios nos bendiga? ¿Y por qué nos enojamos? Si no, lo que hacemos es voy a usar este término, arrebatarle a Dios las cosas que a veces no las merecemos, pero por su misericordia a veces Él nos la da, porque la Biblia dice que Él da siempre más abundante de lo que pedimos, ¿verdad? Que parece así como, hagámoslo en un término familiar, es como aquel hijo que él le quita todo al papá, pero él no le comparte al papá. No sé si me explico. Hablemos algo vago para que usted me entienda el ejemplo. Es como aquel hijo que su papá tiene un pedazo de, a los jóvenes siempre les gusta la pizza, así que pongamos ese ejemplo para que usted me entienda. Su papá tiene 3 pedazos de pizza y le quita los 3 pedazos. El papá se los da con agrado, y cuando un día él llega porque le regalaron 3, el papá le pide, no le da. O sea, no sé si me explico la alegoría que estoy usando. Así somos muchas veces nosotros en el reino de Dios. Queremos arrebatarle los milagros a Dios, y en su infinita misericordia y amor, muchas veces Él nos entrega lo que no nos corresponde o lo que a veces no merecíamos. Pero cuando nosotros le tenemos que dar a Él, entonces somos mediocres, entregamos una ofrenda coja,
En Guatemala usamos una palabra a veces pichicate, ¿sí? Estamos dándole a Dios lo que no es correcto. Entonces, de esa manera es que la palabra, mire, dice, macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad. Mire, la voluntad es lo que yo quiero hacer. La voluntad es que nadie me fuerce. La voluntad es que nadie me obligue. Mire, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Mire, ahora eso es lo que quiero entender, porque eso es bien interesante. Mire, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. No dice delante del sacerdote, aunque obviamente era el sacerdote el que recibía la ofrenda y el sacerdote era el que oficializaba todo el proceso que conllevaba tomar una ofrenda en el altar. Entendamos algo bien importante. Cuando tú entregas algo, tú no se lo estás entregando al pastor, tú no se lo estás entregando a la pastora, tú no se lo estás entregando al líder, tú se lo estás entregando a Dios. Y eso es lo que mucha gente a veces no logra entender. Y claro, bendigo la vida de mucha gente que conoce los principios y los practica como son. Pero nosotros no tenemos que pensar, ay, el pastor se hizo rico, el pastor le está yendo. No, usted entrega su ofrenda, entrega su diezmo, entrega lo que el Señor ponga, se lo está entregando a Dios. Porque el sacerdote, se lo digo para que me entienda de esta manera, no quiero que nadie vaya a decir, este hermano estaba mal, enseñando mal, no. El sacerdote era el representante de Dios delante del pueblo. El sacerdote era el que se presentaba para oficializar el sacrificio. Entonces el sacerdote era el que recibía, pero el que realmente recibía todo esto era Dios. Entonces mire, y será aceptado para expiación suya. Era aceptada entonces la ofrenda para que sus pecados fueran perdonados. En ese tiempo era la ley. Y también para ser perdonado, pero también conllevaba bendición en su vida. Vamos a otro pasaje bíblico del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Versión Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Miren lo que dice la palabra. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mire pues, qué interesante lo que el apóstol Pedro escribe. Dice, vosotros, nosotros también como piedras vivas, mire, sed edificados como casa espiritual, mire, y sacerdocio. Entonces, acá está hablando de un altar, porque las piedras representan, los altares eran de tierra, pero también los altares se hacían con piedras. Mire, ser edificados en casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. A nosotros, mire, nosotros, voy a utilizar esta palabra, tenemos un llamado a ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, en este tiempo, en el tiempo de la gracia, nuestro altar debe de ser levantado cada día, y ya vamos a hablar de eso, pero es para que usted pueda entender la importancia del altar en nuestra vida. El altar es importante en este tiempo y en estos tiempos que estamos viviendo cosas bien fuertes y que vamos a comenzar a vivir cosas bien tremendas. Prepárense para ver los noticieros que ya los estamos viendo. Ya estamos viendo todo lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en América, lo que está pasando en Estados Unidos, cómo se están levantando todas estas agendas globalistas, cómo las cosas se van a empezar a complicar y van a pasar cosas muy tremendas. Prepárense, hermanos, ¿sí? Porque vienen cosas muy fuertes de parte de Dios, donde vamos a empezar a ver cómo el Señor va a probar los corazones de sus hijos, también el Señor se las van a ver todas esas élites y se las van a ver todos aquellos que están en contra de lo que es la verdad, porque también Dios va a atacar mucho, pero es importante que todo esto acontezca para que se cumpla su palabra. Pero nosotros como su iglesia, como su pueblo, tenemos que estar santificados y buscando de Dios, y por eso es importante hablar de un altar. Ahora mire pues, es bien importante poder entender estos versículos. Mire, estos versículos podemos ver que las ofrendas le agradan a Dios, ¿sí? Porque son basadas en la actitud del corazón del humano. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestro corazón dispone, por eso con voluntad yo dispongo presentarle algo a Dios, y Dios se agrada cuando ve mi corazón y dice, wow, mi hijo está siendo recto delante de Dios, o mi hijo está presentando algo para agradarme. Mire, usted podría ver, hermano, Dios no necesita nada. Salmo 24:1, de Jehová es el cielo y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mío es el oro, mío es la plata, dice la palabra.
O sea, Dios no necesita, pero cuando presentamos algo que tiene valor humano, pero que también tiene un valor para nosotros, pero se lo entregamos a Dios, está perdiendo el valor para nosotros como hombres carnales, pero se lo estamos entregando para agradar a Dios. Entonces hay un valor espiritual en nuestra vida que Dios va a empezar a manifestar de una manera sobrenatural. ¿Cómo poder ser bendecido? Empiece a bendecir, a darle a Dios, empiece a darle al Señor. Es lo que la gente a veces no logra entender. Hay mucha contradicción en muchas cosas, ¿sí? Entonces hay algunos sacrificios espirituales que los altares conllevan. Entonces hablemos ahora un poquito de nuestro altar personal y nuestro altar familiar. Yo creo que este es un tiempo, iglesia. Le voy a hablar primero a los padres de familia, pero también le hablo a las madres que de repente son madres solteras y que hoy ellos llevan la batuta de su casa, pero a los padres de familia, mamá, papá y mamá, como decía aquel nuestro general, ¿verdad? Que ya no está, usted mamá, usted papá. Es importante que nosotros podamos entender que este es el tiempo donde Dios quiere que levantemos un altar en nuestra casa. Nuestras casas tienen que levantar un altar. La semana pasada hablamos en Oseas 4:3 y le dije, mi pueblo fue destruido, dice la palabra, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento y dejaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Entonces es importante que el sacerdocio sea ejercido en casa, pero hablemos ahora de levantar un altar familiar o de levantar un altar al Señor, porque a veces nosotros pensamos que estamos viviendo una vida correcta delante de Dios, pero no la estamos viviendo como Dios quiere. Y no vengo a criticar a nadie, solo le quiero decir que este es el tiempo de dejar a un lado la religiosidad. Yo lo hablo muy a menudo, a veces hay gente que de repente me oye y piensa que lo hago por X o Y persona. Hermano, no lo hago nunca por nadie. Vive Jehová, como decía Elías, Tisbita, ¿se recuerda? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Hermano, que no estoy hablando por ofender a nadie ni para que nadie se sienta mal, pero si alguien se siente mal es porque seguro Dios le está hablando. Pero a veces estamos viviendo una vida religiosa, estamos viviendo una vida muy equivocada, creemos que porque cantamos estamos cerca de Dios, pero a veces cantamos de nuestra pura alma y no estamos entregándole a Dios con nuestra adoración en el espíritu. No estamos entendiendo cómo es el cristianismo verdaderamente, sino seguimos teniendo competencias. Mire, es triste ver, voy a hablar a nivel de iglesia para que no crea que estoy hablando a nivel de hermanos. Hermano, a nivel pastoral, ver cómo los pastores se pelean entre sí las posiciones, porque se toman una foto en algún lugar público con alguna persona de gobierno, no sé, alguna persona reconocida, se siente más grande que otro porque sale en un lugar, en un canal, se siente más grande que otro. Yo creo que este es el tiempo que la iglesia tiene que soltar esas torpezas, porque somos el cuerpo de Cristo. Nadie es más grande que nadie. Y claro, creo que Dios le ha permitido a muchos hombres avanzar y crecer grande. Gloria a Dios, hermano, que sigan adelante. Pero sentir orgullo, arrogancia, soberbia no es un síntoma de la humildad ni es un síntoma de madurez. Es un síntoma peligroso. Acuérdese que la palabra nos enseña que Satanás se enalteció, o el enemigo se enalteció cuando se sintió fuerte y cuando se dio cuenta del poder que se le había otorgado en el cielo. Entonces usted ya sabe la rebelión que la palabra nos enseña, ¿verdad? Ahora, entender entonces la palabra en este tiempo es importante, ¿sí? Porque tenemos nosotros que demostrar ciertos sacrificios espirituales cuando nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos y cuando nosotros vamos a levantar un altar en nuestra vida. Este es el tiempo de levantar un altar a Dios. Yo sé la gente, hermano, pero ¿y cómo se levanta un altar a Dios? Ese es el tiempo de levantar un altar a Dios. Hebreos capítulo 13, 15 al 16 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Mire, pues ponga la atención porque hay algunos sacrificios espirituales que un altar personal, un altar familiar conlleva. Y el primero dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. O sea, siempre tenemos que ofrecerle algo a Dios. Mire, por medio de él, dice, sacrificio de alabanza. Repita conmigo, alabanza. Ahora, yo lo he platicado muchas veces y lo vuelvo a resumir hoy. La alabanza es la expresión de las grandezas del poder de Dios o de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es alabanza. Y muchas veces nosotros no damos alabanza como verdaderamente. Yo no le estoy hablando de cantar alabanzas, hombre, porque a veces la gente cree que porque canta alabanzas, ¿verdad? Abrió el mar, ya siente que ya está alabando a Dios, que porque está cantando libre
ya es libre, yo soy libre, ya cree que ya está alabando a Dios, que porque está cantando un montón de cánticos que algunos ya son viejos, hermano. ¿Sabe una cosa? He estado viendo que muchos de los cánticos que la iglesia de Cristo canta, algunos ya tienen 40, 30 años. Y yo sé que hablar esto para algunos va a ser ofensivo, porque sabe, hermano, pero son los cantos con los que alabamos a Dios. Yo no le estoy diciendo eso. Yo lo que le estoy diciendo es que a veces nos llegamos como a envejecer en el cristianismo y no logramos entender que nuestra alabanza cada día debe de declarar cosas nuevas. Estoy hablando de con nuestra boca declarar lo que Dios ha dicho. Yo le pregunto a usted, ¿qué ha hecho el Señor con usted? ¿Qué ha hecho el Señor en su vida? ¿Cómo alaba usted a Dios y le canta y le dice gracias, Señor, por lo que tú has hecho? Gracias porque me has sanado. Gracias porque he visto tu poder. ¿Cuántos alaban a Dios de esa manera? No, ¿usted cree que por cantar cantos de nuestros paisanos, Miel San Marcos, o cantar cánticos que están lindos, usted cree que ya está alabando a Dios? Claro que es una manera de alabar a Dios, pero no es la verdadera forma de alabar a Dios. Entonces, sacrificio de alabanza. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios con nosotros? ¿Y cuánto testificamos de lo que Dios hace con nosotros? La gente a veces no testifica nada de lo que Dios hace. Pero sí, nos encantan los júbilos, pero no testificamos nada de lo que Dios hace. Entonces, uno de los puntos de nuestro altar es testificar. Pongámonos con nuestros hijos a testificarle, o pongámonos a testificar y a hablarle con nuestra boca lo que Dios ha hecho en este tiempo. Mire, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Vio? Ahora, interesante, porque acuérdese que Dios tiene muchos nombres. Nosotros le llamamos Dios para poderle enseñar, pero dice la palabra que el tetragrama de Dios no se puede pronunciar. Entonces, una de las características del tetragrama de Dios es que no se puede pronunciar, porque Dios, hay muchas maneras de conocer a Dios. Entonces recuérdense que entonces vemos en la palabra diferentes nombres de Dios: Jehová Sabaoth, Jehová Shama, Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Tzetkenu, y hay un montón de nombres de Dios. Entonces dice, labios que confiesen su nombre. ¿En qué etapa? Mire, le hago esta pregunta: esta semana que pasó, ¿en qué etapa ha declarado alabanza en el nombre de Dios? O sea, ¿qué ha confesado usted? ¿Cómo ha confesado el nombre de Dios en esta semana? Por ejemplo, hablemos de en la guerra. Si usted a lo mejor ha tenido una batalla, ¿sí? Si usted no tenía provisión, entonces usted declaró al Jehová Jireh en su casa, el Jehová mi proveedor. Y entonces usted declara: Dios, gracias, Señor, porque tú me has provisto, tú eres mi proveedor, tú nunca me dejas. Entonces usted va a comenzar a declarar a Dios como su proveedor. Jehová el guerrero, Sabaoth, ¿sí? Cuando usted tiene una batalla espiritual, siente achaque del enemigo, siente que Satanás se ha levantado, usted puede ejercer autoridad y caminar en el poder de Dios. Entonces usted va a declarar y confesar el nombre del Jehová guerrero, Jehová Sabaoth, ¿sí? Y así usted puede tener muchos encuentros con el Señor de la manera para poder declarar su nombre, mire, y de hacer bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, mire, otra característica es, mire, otro sacrificio: hacer el bien. ¿A cuántos esta semana usted les hizo el bien o ayudó mutuamente? Mire, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿cuáles podrían ser los sacrificios espirituales? Yo ya le mencioné acá algunos poderosos. Vamos con otro, mire, Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22 al 23. Samuel 15, 22 al 23. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Hay una interrogante acá, ¿sí? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ahora, eso también es importante, hermano, porque se recuerda en la palabra nos da mucha luz. Se recuerda que los hijos de Job, dice que llamaban a sus hermanas y se emborrachaban, hacían fiestas todo el fin de semana, y cuando terminaban dice que Job se levantaba y decía: quizá mis hijos hayan maldecido a Dios. Quizá no, habían maldecido a Dios y habían hecho un montón, posiblemente hasta orgías con sus hermanas. Entonces llegó un punto en que Job presentaba ofrendas, pero ellos no las presentaban, era el padre el que la presentaba. Ahí él estaba cumpliendo su función como sacerdote, excelente, pero la Biblia, mire lo que nos dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios.
ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mire, o sea, el obedecer y estar atento a lo que Dios dice es mejor que aquellas personas que a veces creen que por estar dando ofrendas, que por estar ayudando, van a ser santificados. Ese es otro engaño que puede haber. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, aquel que se revela delante de Dios es la adivinación. ¿Por qué? Porque hay gente que se mete en el ocultismo para tener poder o para percibir, pero si Dios no te habla y si Dios no quiere mostrarte, entonces cuando la gente practica la adivinación, el ocultismo, ¿qué es lo que sucede? Se está revelando delante de Dios y le está diciendo: mira, Señor, como tú no haces nada, como tú no me dices nada, me voy a ir a investigar o me voy a ir a las cosas oscuras, a las cosas que pueden ser diabólicas para saber. Entonces, hay una rebelión en ese estado. Miren. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Miren, aquellos que son obstinados, aquellos que no obedecen, que son, diríamos por ahí, que son necios. Miren, es un pecado como de idolatría, porque ¿qué es la idolatría? La idolatría es torpeza, la idolatría es ceguera, la idolatría, la Biblia nos enseña, hay varios pasajes en la palabra que nos enseña y nos habla de la idolatría, ¿sí? Dice, se levanta, hay un hombre que le hago esta alegoría rápido, parafraseado, agarran un trozo de madera, lo empiezan a trabajar, forman una imagen que no tiene vida, que no se mueve, que no habla por sí solo, lo pintan y lo ponen y la gente lo empieza a adorar, pero es algo muerto, es un trozo de madera muerta. Entonces, así es la obstinación. Cuando la gente idolatra, es la misma manera, ¿sí? La idolatría no te va a llevar a ningún punto, te lleva a un engaño y a algo diabólico. Por eso es que muchos de nuestros pueblos centroamericanos están metidos en la pobreza a causa de la idolatría, de idolatrar entidades diabólicas, de idolatrar cosas, de idolatrar, etcétera, tantos ídolos y dejarle de dar su lugar a Dios. Y por eso hay pobreza, porque la idolatría trae pobreza. Ahora sigamos avanzando. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se recuerda que Oseas dice: por cuanto tú desechaste mi ley, yo te echaré, y despreciaste la ley de Jehová, yo me olvido de tus hijos y también te echo el sacerdocio. O sea, cuando despreciamos lo que es de Dios, Dios nos va a desechar también. Ahora, pero entendamos acá que uno de los sacrificios, si lo miramos acá, espirituales, es la obediencia. El obedecer es importante para Dios. El obedecer es importante para Dios, mire. Y prestar atención, o sea, obedezcamos a Dios, hermano. Este es el tiempo donde debemos de obedecer a Dios en nuestra vida. Voy rápidamente. Acompáñenme al Salmo 107, 21, 22. Ya voy a terminar. Salmo 107, 21, 22. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza, otra vez sacrificios de alabanza, y publiquen sus obras con júbilo. Entonces se da cuenta la importancia que hay para Dios de presentarnos en un altar y ofrecer un sacrificio, ¿sí?, de alabanza, de declarar lo que Dios ha hecho con usted. Yo le aseguro que si nos ponemos a preguntar qué ha hecho Dios, hay gente que ni se ha dado cuenta de lo que Dios ha hecho con ellos. Hay gente que está renegando lo que no tiene, pero no se ha dado cuenta de lo que Dios le ha dado. Y como me dijo una hermana esta semana, mire, alguien con la que hablamos, mire, a veces no dimensionamos. Usted va en su vehículo, va algunos maldiciendo, otros van desesperados, van molestos, y usted ni cuenta se da que en un bus hay alguien que lo va viendo y hay alguien que en el bus apretado, ahora con esto de la contingencia, va diciendo: ay, cómo quisiera tener un vehículo como el que va ahí sentado. Y usted va maldiciendo o va molesto y nunca se atreve a darse cuenta de cómo ha sido Dios de bueno con usted, que usted va en su vehículo sentado cómodamente. Pero hay gente que va en un bus, tal vez deseando, necesitando algunos un vehículo. Es algo para que usted reflexione hoy, para que me pueda entender, ¿sí? Entonces, poder entender esto es bien importante. Ahora, poder entender qué es lo que Dios nos está diciendo entonces. Este es el tiempo de poder levantar un altar de Dios en nuestra vida. Mire, el altar es un lugar donde el hombre se encuentra con su Dios. Es un lugar donde entregamos nuestra vida, no las excusas, mire, sino que ni tampoco animales, porque hoy no traemos sacrificio de animales. Eso ya pasó. Eso era parte de la liturgia de la ley. La liturgia de la ley ya pasó, pero el principio que se establece a través de la ley no ha pasado.
No sé si me explico. La liturgia, que era el sacrificio de animales, ya pasó porque ya el Cordero Jesucristo fue inmolado en la cruz del Calvario. Ya no hay sacrificio de animales, pero sí hay sacrificio personal, sacrificio del corazón. Mire, entonces hoy traemos a este altar, podemos traer nuestra alabanza, nuestra santidad, separarnos de todo lo pecaminoso, ¿verdad? Tenemos que hacer morir el orgullo y la vanidad, la soberbia, hermano, porque le voy a decir una cosa: la gente es soberbia y todo lo que tenemos viene de Dios. Y todo lo que Dios hace es de Dios, todo lo que tenemos es de Dios. Pero nos sentimos orgullosos, soberbios, arrogantes con lo que Dios nos da. Hablemos de posiciones si quiere. Dios le da un buen lugar, hablemos de pastores, Dios lo hace crecer, y en vez de agradecer a Dios, se vuelve arrogante y se vuelve soberbio. Y cuando muchas veces no nos recordamos de dónde Dios nos sacó. Entonces, separar todo esto es importante para levantar un verdadero altar. Entonces, este es el tiempo de venir al altar, presentarnos, hermano, y traer ofrenda, sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, para poder agradar a Dios. Voy concluyendo en esta hermosa hora. Mire, este es el tiempo de levantar un altar familiar en nuestra vida, un altar en nuestra vida, presentando nuestro corazón, presentando todo nuestro ser, enseñándole a nuestros hijos la palabra, orando juntos. Yo no te voy a dar un modelo de altar porque es la gente, hermano, deme un modelo de altar. Yo le digo, es tan fácil, hermano. Yo le digo a la gente a veces, si usted ni siquiera lee la palabra, ni siquiera ora, yo no le puedo poner una hora, no le puedo poner un tiempo, solo tómese un pequeño tiempo con su familia, lea la palabra, un versículo, 2, ore la palabra también, ore unos 5 minutos, para algunos 5 puede ser demasiado. Bendiga a sus hijos, cuéntele a sus hijos lo que Dios hace, que ellos también aprendan a darle gracias a Dios y también aprendan a honrar a Dios y aprendan a valorar lo que Dios les está dando. Eso es un altar. Con el tiempo puede ser que Dios lo lleve a usted a hacer estudios bíblicos más profundos, sus hijos participen de una manera, pero el comienzo es importante. Yo no le voy a dar un modelo hoy, solo le voy a decir, este es el tiempo de que se prepare y establezca un altar en su casa, un altar familiar, un altar en su vida. Hermano, yo no tengo familia, pues haga un altar, haga su devocional, ore al Señor, dedique un tiempo al Señor para que Dios pueda bendecir su casa, porque este es el tiempo en el que vienen muchas demandas a la iglesia de Cristo, muchas demandas al pueblo cristiano, y Dios quiere también desatar bendición, pero la bendición no es para cualquiera. Yo me gozo, ¿sí? Y no quiero hablar, he estado viendo algunas palabras proféticas de algunos profetas, algunos muy buenas, otras muy profundas, otras muy vagas, ¿verdad? Este es el año donde Dios te va a bendecir y viene la provisión y lo vas a ver a él poderosamente. ¿Cómo lo va? Yo sé, hermano, yo sé que Dios quiere bendecirnos, pero si no levantamos un altar de Dios en nuestra vida, si nuestro corazón no se entrega completamente a Él, si nuestra familia no se entrega, hermano, no vamos a ver nada, hermano. Solo es pura emoción, esas proclamas, esas declaraciones proféticas. Pero si alineamos nuestra vida, nuestro corazón a Dios, si le buscamos con denuedo, si le buscamos con sencillez, ahí sí yo le voy a decir, es el año donde Dios va a hacer cosas grandes en su vida, es el año donde Dios va a desatar poder, es el año donde usted va a ver, es el año, me explico, porque nos estamos acercando a Él. Pues si usted solo se emociona por las declaratorias, pero ni siquiera se mete, ni ora en su familia, solo pelea en su casa con sus hijos, ni tiene, ¿qué vamos a ver? Dígame, ¿qué se va a manifestar Dios? De repente, por misericordia, Dios siempre va a obrar. Pero si usted quiere ver verdaderamente el poder de Dios en su vida, en su casa, este es el tiempo de levantar un altar en su corazón, levantar un altar a Dios y levantar un altar familiar. Quiero orar ahí donde está. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos que nos ven en Estados Unidos. Bendigo a mis hermanos en Estados Unidos. Oro por aquellas hermanas que han estado fieles al Señor. Les bendigo en el nombre de Jesús. Oro por nuestros hermanos en México, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a mis hermanos en México. Oro por mis hermanos en Argentina, Señor. Bendigo a nuestros hermanos sudamericanos, Señor. Obra en esa nación que está en un momento muy complicado. Bendice a nuestros hermanos en Chile. Bendice a nuestros hermanos, Señor, en Perú. Bendigo en el nombre de Jesús a nuestros hermanos peruanos, obviamente a nuestra nación Guatemala. Y te pedimos, Señor, que tú puedas obrar también en Europa, nuestros hermanos en España, Señor, que nos ven. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú puedas hacer una obra poderosa, para que tú puedas manifestar tu poder, pero sobre todo para los que nos ven.
Oramos, Señor, para que tú puedas hacer que levanten un altar en su vida, levanten un altar familiar en casa y comiencen a sentir el gozo de la salvación, comiencen a sentir su presencia. Yo bendigo a todos mis hermanos que sé que van a obedecer en el Espíritu, no una obediencia pastoral, sino obediencia en el Espíritu, y van a levantar un altar de adoración en su vida, un altar de adoración, un altar familiar. Padre, bendigo también, Señor, aquellos que están en las camas de hospitales, Señor, aquellos que están enfermos con este virus, aquellos que han perdido familiares, que están tristes, Señor, en el nombre de Jesús, oramos para que los que están enfermos sean sanados por el poder de Cristo Jesús. Oramos, Señor, para que los que están enfermos puedan encontrarse contigo y puedan, Señor, entender qué es lo que tú quieres hacer con ellos. Oramos para que los que han perdido a familiares sean fortalecidos en Cristo Jesús. Sean fortalecidos en Cristo Jesús. Oramos, Señor, para los que están pidiendo por sus matrimonios, porque Satanás quiere destruir matrimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, restaura matrimonios. Reprende, Señor, todo ataque de Satanás que quiere meter adulterio, fornicación. Trae bendición a los matrimonios, restáuralos, Señor. Oramos por todos aquellos que están diciendo: pastor, ore por un trabajo, ore por mis hijos. Señor, oro para que tú desates trabajo en mis hermanos, nuevas oportunidades. Oro, Señor, en el nombre de Jesús para los que tienen empresas, para que haya bendición, haya provisión, haya comercio, haya, Señor, en el nombre de Jesús, proyectos, contratos de trabajo a nivel empresarial. Señor, desata en el nombre de Jesús. Señor, los que necesitan hacer pagos, necesitan pagar hipotecas, pagar, Señor, letras de su casa, de sus vehículos, de colegios, etcétera. Señor, en el nombre de Jesús, desata provisión, desata bendición para que puedan ver tu mano poderosa. Quiero bendecir a los que son fieles diezmadores, Señor, porque tú sabes, Señor, que ese es un principio eterno. Bendigo a los fieles diezmadores, fieles ofrendadores. Oro para que tú les abras las ventanas de los cielos hasta que sobreabundes y reprendas al devorador. Bendice también a aquellos que de alguna manera, Señor, tienen conflicto para darte, para ser fiel a ti. Trata con ellos, enséñales tú, Señor, a tu manera. Señor, enséñales de tal manera que puedan entender lo que tú quieres para ellos. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada uno por nombre, a todos los que nos ven. Les bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Un abrazo. Declaramos en el nombre de Jesús que la gracia y el favor te van a seguir cada día de tu vida. Recuerda que Jesucristo es el Señor. Que el Señor les bendiga.